En el vídeo de hoy lo que voy a enseñar es a cómo montar un fingerboard en muy poquitos pasos. Si eres una persona que se acaba de comprar un fingerboard y no sabes cómo montarlo o simplemente tienes dificultades para hacerlo, quédate, puesto que en este vídeo te voy a dar varios consejos sobre cómo montar el fingerboard de una manera muy sencilla. Todos los pasos que voy a seguir y todos los consejos que voy a dar son aplicables a cualquier tipo de fingerboard. Así que no te preocupes si tienes un fingerboard muy barato, o de plástico, o con ruedas sin rodamientos, o con los ejes que no son caros. Da igual, como ya digo, todos los consejos y todos los pasos que voy a seguir sirven independientemente del fingerboard que tengas. A no ser que tengas un finger de estos de los que te vienen los ejes de plástico o algo así. Para poder montar nuestro finger, lo único que necesitamos son dos herramientas. Y por así decirlo, ni siquiera son herramientas. Lo único que necesitamos es una llave para los tornillos y las tuercas y un trocito de lija para cortar el tape. En el caso de que no tengas un trozo de lija, cualquier tipo de lima para las uñas o cualquier cosa parecida a lo que es una lija nos vale. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería nuestro setup totalmente desmontado y lo que vamos a ir haciendo es montarlo parte por parte. Lo primero que voy a montar es el tape en la tabla, puesto que considero que es el primer paso que tienes que dar, ya que quiero que el tape tenga los agujeros de los tornillos para poder intercambiar lo que son los ejes. Si en tu caso quieres poner el tape sin los agujeros de los tornillos, lo que tienes que hacer es primero poner los ejes y después poner el tape, para así no tener que hacer los agujeros. Por cierto, no os he enseñado la tabla y mirad qué belleza. Vamos a montar lo que es el tape en la tabla de una manera muy pero que muy fácil. Para ello lo primero que tienes que hacer es despegar el tape de lo que es el plástico y lo puedes poner de dos maneras. Uno, teniendo la tabla apoyada y calculas más o menos dónde tendría que ir el tape, o la otra forma es poner el tape en el suelo y calcular dónde entraría lo que es la tabla, que en este caso es la manera en la que voy a hacerlo yo. Una vez que ya hemos calculado dónde iría el tape, lo único que tenemos que hacer es apretar hacia abajo y terminar de pegarlo en la tabla entera. Una vez que ya hemos pegado el tape, lo único que nos falta es darle la forma que tiene la tabla. Para ello lo que necesitamos es el trozo de lija que he comentado antes. Ahora, para darle la forma al tape, lo único que tenemos que hacer es lijar en diagonal. No te equivoques y lijes hacia abajo, sino en diagonal. Una vez que ya tenemos la forma de lo que es la tabla y el tape supuestamente quitado, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que no queda ningún hilo pegado a la tabla, puesto que ahora al levantar el sobrante puede pasar esto, que es que levantes el tape. Ahora ya sí, habiendo comprobado que está completamente el tape separado, lo único que tenemos que hacer es quitar los restos de tape. Una vez que ya hemos quitado el sobrante, tenemos el tape puesto. Un consejo que te puedo dar para que aproveches al 100% el tape es que todo el sobrante lo utilices para ponerlo abajo de los módulos. Es decir, que lo utilices para ponerlo abajo de los cajones o de las barandillas y así aprovechas para que estos no deslicen a la hora de patinarlos. Una vez que ya hemos puesto el tape, el siguiente paso sería poner los ejes. Para ello, en este caso, si hemos puesto primero el tape, necesitamos hacer lo que son los agujeros para así poder meter los tornillos y encajar lo que son los ejes en la tabla. La manera más fácil de hacer los agujeros en el tape es con la propia herramienta con la que vamos a montar los ejes. Lo único que tienes que hacer es ir apretando más o menos donde piensas que están los agujeros hasta dar con ellos. Una vez hechos los agujeros, es hora de poner los ejes. Para poner los ejes, lo primero que tenemos que hacer es introducir los tornillos y después poner el eje. Y a la vez, con la llave, apretar los tornillos hasta que queden fijados a la tabla. Un consejo que te puedo dar es que cuando pongas los tornillos, no sobresalgan mucho de lo que es la tabla. Es decir, que cuando pases los dedos intentes que estén al ras de lo que es el gráfico, puesto que así a la hora de poner el eje va a ser mucho más fácil que si los tornillos están sobresaliendo mucho. Otro consejo que te puedo dar es que metas y saques el tornillo al menos una vez antes de poner el eje en cada agujero, puesto que no sé si lo apreciarás, pero queda como una especie de
trocito de tape que va a hacer que el eje no quede totalmente pegado a lo que es la tabla. El último consejo que te puedo dar es que da igual en qué sentido aprietes los tornillos. Yo te recomendaría apretarlos en diagonal, pero es totalmente opcional, puesto que da igual el orden que sigas, el eje se va a apretar igual. Bueno, pues ya tendríamos montados lo que son los ejes y por último lo que nos faltaría sería poner las ruedas. Lo único de complicado que tiene poner las ruedas es que tienes que apretar una tuerca, así que fijaos qué dificultad. Lo único que tienes que tener en cuenta a la hora de poner lo que son las tuercas en las varillas de los ejes es que no lo aprietes demasiado, puesto que muchos ejes, si lo aprietas del todo, la rueda no gira, por lo que tienes que tener mucho cuidado en ese sentido. Otro consejo que te puedo dar es que metas la tuerca y la rueda justo en la herramienta para que así sea mucho más fácil el hecho de poner la rueda en el eje. Pues nada, ya estaría montado lo que sería este setup, que por cierto ha quedado muy pero que muy bonito y creo que ha sido de una manera muy fácil, puesto que solo hay que seguir 3 pasos. Bueno, pues una vez montado el setup, creo que no sería justo que se acabara aquí el vídeo, así que lo que voy a hacer es unos cuantos trucos para probar a ver cómo funciona. Bueno, pues habiendo patinado el setup y habiendo visto estos trucos, creo que no hay palabras para describir lo bien que me funciona el setup y más siendo nuevo. Así que si te has quedado con ganas de ver más trucos con este setup, sígueme en mi página de Instagram, ya que ahí subo todos los días un truco nuevo. Así que si no me sigues en Instagram, te dejo abajo el link en la descripción. Y si te ha gustado este vídeo, me alegro un montón. Si te ha servido de ayuda para poder montar el finger o has aprendido algún consejo, me alegro más todavía. Y creo que no tengo nada más que decir. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.